Muy buenos días, buenos días. Gracias por estar conectados con nosotros en la mañana de hoy. Este es el webinar, Oportunidades de mejora, hallazgos de auditoría más comunes, ABCP, DRP y sitios alternos. Le presenta el señor Wilson Andia. Les habla en este momento Máximo Patiño y estamos muy agradecidos de que todos estén ahora mismo conectándose y entrando a esta sesión webinar. Esto es auspiciado por el capítulo de Isaca Santo Domingo del grupo de la institución Isaca Internacional, que aglomera actualmente aquí en Santo Domingo más de 100 miembros y más de 80 profesionales certificados, donde promovemos y tratamos las mejores prácticas de gestión de riesgo, auditoría, seguridad y gobierno de TI. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar ahora con Wilson, el ingeniero Wilson Andia, que nos va a estar compartiendo sobre estas prácticas de continuidad de negocio. Buenos días, Wilson. Buenos días, Wilson. Aló, buenos días. Buenos días, ¿te escuchamos? Hola Máximo, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenido. Gracias, Máximo. ¿Comenzamos? Sí, sí, tenemos una buena asistencia y ya podemos empezar. Perfecto. Buenos días a todos los asistentes al webinar denominado Oportunidades de Mejora, hallazgos de auditoría de TI más comunes en auditorías a planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastres y SAI alternos. Primeramente quiero agradecer la invitación del capítulo de Isaca Santo Domingo, del cual también soy miembro. Soy el director de certificación CISA y estamos colaborando en procura de mostrar la profesión y de incentivar a muchos miembros a pertenecer a este capítulo y también certificarse en los diferentes cursos que ofrece ISACA. También quiero agradecer personalmente a Rosa Damaris, la presidenta del capítulo, que está mostrando una gestión eficiente, se están mostrando los resultados y seguros que vamos a salir adelante. Bien, el presente webinar tiene como objetivo lograr que los asistentes comprendan la existencia de oportunidades de mejora más comunes que se encuentran en algunas empresas. O sea, cuando uno va como auditor a diferentes instituciones, se encuentra con diferentes situaciones que queremos compartirlas para que ustedes verifiquen en sus instituciones si tienen esas mismas deficiencias, si se puede llamar, o esas observaciones o hallazgos, y puedan, a través de algunas recomendaciones que les vamos a formular, ustedes pueden mejorar sus procesos, tanto en planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastres y ensayos alternos. En esta conferencia vamos a hacer referencia de forma general, no específica, a entidades, empresas, instituciones financieras, entidades gubernamentales. A través de todos estos años, más o menos yo desde el año 98 que estoy en el tema de auditoría informática, he visitado diferentes países, diferentes instituciones, diferentes empresas, tanto públicas, privadas y también bancos. Entonces quiero transmitirles esa experiencia que yo he ido viendo a lo largo de todo este tiempo para que ustedes puedan aprovechar y sea de beneficio para todos ustedes este webinar. El contenido que tenemos para ahora es, vamos a ver un contexto general en el que nos encontramos a nivel Latinoamérica, a nivel internacional también. Vamos a ver luego las observaciones más comunes que se pueden encontrar en las auditorías. Vamos a ver algunas observaciones en los planes de continuidad del negocio, en los análisis de riesgos, en los análisis de impacto del negocio, cuando van realizando las pruebas de continuidad, observaciones a los sites, observaciones en monitoreo, y luego les vamos a dar algunas recomendaciones y al final les vamos a hablar sobre algo breve sobre los cursos de ISACA.
Bien, entremos en tema. Ustedes saben bien que una gestión eficiente del riesgo es parte de la gestión corporativa general. La gestión del riesgo involucra tanto una buena gestión de la seguridad de la información, una buena gestión de la continuidad del negocio y una buena gestión de tecnología. Y aparte acá viene otra línea más de defensa, que es la parte de auditoría interna de TI y auditoría externa. Juntos, en forma armónica en las instituciones, tanto a nivel interno de la institución, las áreas de riesgo, las áreas de seguridad, las áreas de continuidad del negocio, las áreas de TI principalmente, y auditoría interna, deberemos tener un engranaje perfecto para hacer que se logren los objetivos institucionales. ¿Y cuáles son esos objetivos institucionales que uno generalmente va en las entidades financieras, en las empresas? Esos objetivos son incrementar los beneficios, principalmente, ver el retorno de la inversión, cuándo vamos a recuperar esa inversión que hemos tenido en implementar site alternos, en implementar infraestructura, ¿sí? Y otro, mantener un riesgo aceptable, y para esto involucra todas las áreas para ir mitigando los riesgos, principalmente el área de riesgos. Debería ser un análisis general de todos los riesgos tecnológicos, inclusive, y esos riesgos identificados, entregar a tecnología, entregar a seguridad para que ellos vayan mitigando los riesgos. Entonces, esto es cíclico. Cada año se debería hacer una gestión eficiente del riesgo. ¿Y qué es también lo que buscan las empresas? Optimizar costos. Es decir, que no se implementen demasiados controles, muchos controles, que al final no veamos esos beneficios. Que haya un equilibrio entre costo y beneficio. Y también cumplir regulaciones. Generalmente las entidades financieras son las más reguladas, hay una regulación fuerte que deben cumplir y debemos cumplir esa meta. Pero acá quiero hacer hincapié en algo, no siempre hay que estar pensando en cumplir las regulaciones, sino en implementar mejores prácticas para la mitigación de los riesgos. Y otro objetivo principal es mantener una información de calidad. ¿Qué significa información de calidad? Que nuestra información sea íntegra, sea confidencial y siempre esté disponible y, por supuesto, sea confiable. Las organizaciones exitosas, yo pude ver a lo largo de este tiempo que van generalmente implementando mejores prácticas, metodologías internacionales, marcos de control como los que son COVID. Ustedes saben que COVID está desde hace muchos años atrás. Yo desde que recuerdo haber entrado en el tema de auditoría me encontré con la versión COVID 2.0, por ejemplo, y esto fue evolucionando. Entonces, desde esas fechas, muchas de las áreas de tecnología deberían haber adoptado a COVID como su mejor práctica, una práctica general de control y ahora de gobierno y gestión de TI. Y también otros estándares ISO, por ejemplo, como es la ISO 27001, ISO 27002, la ISO 22301, que es de continuidad del negocio, la ISO 27005 para lo que es la gestión de riesgos, la ISO 27031 para lo que es el plan de recuperación ante desastres, y otros estándares, como por ejemplo el de la NIST para la gestión de riesgos, o Margaret, que es una metodología para el análisis y gestión de riesgos tecnológicos. Inclusive la misma PCI sacó una guía específicamente para lo que es una guía para riesgos tecnológicos. Entonces, tenemos un abanico de oportunidades de adoptar cualquiera de estos marcos de control, metodologías, estándares ISO para implementar en nuestras empresas. Muchas veces vemos que no lo hacen algunas empresas, especialmente las empresas comerciales, etcétera. Las reguladas sí están entrando, pero ¿qué? Empujadas por un marco regulatorio. Pero esto deberían haberlo implementado mucho antes de que estos marcos regulatorios vayan saliendo. Por ejemplo, acá en la República Dominicana, hace más o menos en noviembre, se publicó el reglamento de ciberseguridad. Ese reglamento sí ya va sentando muchas de estas cosas plasmadas en ese reglamento. Anteriormente habían otros reglamentos, como por ejemplo el reglamento de riesgo operacional, que también mencionaba algunos de estos aspectos, pero no había cosas más específicas. Entonces, ahora tenemos esa gran oportunidad de poder implementar todos estos marcos de control, esos estándares ISO en nuestras empresas, en nuestros bancos, y también las empresas privadas, las empresas de telecomunicaciones, etcétera, y las entidades gubernamentales.
realmente es crítico ir a ver a diferentes países que las entidades gubernamentales muy poco están implementando estos estándares. Bien. Vamos a seguir entrando en contexto. Si bien hay organizaciones que están madurando en el tiempo, son exitosas, pero están sujetas a diferentes riesgos. Ahí estamos viendo en las imágenes riesgos de tsunami, de ciclones, de huracanes, de inundaciones, de incendios, de tornados. Y algo real que ha pasado hace un año aproximadamente, y ahora estamos entrando en la temporada ciclónica, el tema del huracán Irma y el huracán María. Y ahí está, en la prensa ustedes pueden leer bastante, las noticias a nivel internacional. El ojo de la tormenta pasó por Puerto Rico. Y aquí quiero resaltar algo muy importante de una conferencia que dio el doctor Héctor Torres, de quien hago referencia en esta presentación, que nos menciona: los fenómenos naturales son impredecibles al igual que sus efectos. Por más preparación que se hiciera, el huracán María devastó a la isla de Puerto Rico, revelando lo débil realmente que estaban las diferentes infraestructuras del país. La banca en Puerto Rico sufrió una interrupción sin igual en su historia, causando que la economía se volviera todo era efectivo. Había un tiempo que no había la opción de poder sacar el dinero de los cajeros automáticos, pero sí, más bien se restablecieron inmediatamente. El uso de fuentes de energía energéticas alternas es algo que ya no se puede obviar en nuestra isla, decía el doctor Héctor Torres. Entonces, por más buena que sea la tecnología que usemos, sin una buena comunicación y una buena redundancia, la tecnología simplemente nos va a fallar. Entonces, vuelvo a repetir, esto fue algo que mencionó el doctor Héctor Torres en su presentación muy interesante que me gustó bastante, que se denominó En el ojo de la tormenta, impacto y recuperación de Puerto Rico ante el huracán María. Entonces, ¿cuáles son los efectos cuando ocurre este tipo de situaciones, este tipo de eventos, por ejemplo? Viene el efecto y seguido se viene el efecto dominó. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre el evento, se evacúa empleados, si es que es un evento muy fuerte, podemos quedar sin acceder al edificio, porque puede estar destruido, nos quedamos sin comunicaciones, las funciones del negocio no están funcionando, no están operando, no cumplimos con clientes, podemos ser pasibles a penalidades contractuales. En algún momento, por la situación, no podemos pagar a empleados claves se nos empiezan a ir y podemos llegar a la bancarrota. Pero una vez que ocurre un evento de estos, ya la causa es irrelevante porque ya podemos llegar a la bancarrota. ¿Cuál es el valor de la planificación? ¿Por qué necesitamos elaborar planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastres, realizar pruebas para poder aplicar un plan oportunamente donde se deba? Por ejemplo, ahí ustedes pudieron ver en esta diapositiva que el plan de recuperación se aplicó en un momento clave, donde ocurrió el evento, se evacúan empleados, pero ya se aplicó el plan. No se accede al edificio, también nos quedamos sin comunicaciones, pero ya hay un plan de continuidad del negocio, hay un plan de recuperación de desastres y estamos evitando que suceda que las funciones del negocio estén paradas. Por lo tanto, si estamos recuperados, las funciones del negocio siguen operando, seguimos cumpliendo con clientes, evitamos penalidades, seguimos pagando a nuestros empleados claves siguen trabajando con nosotros y evitamos la bancarrota. Imagínense un evento que suceda, tal vez no un evento tan catastrófico, pero no cumplir con clientes, por ejemplo, en un banco por 1 o 2 días, o no cumplir con clientes de telecomunicaciones, por ejemplo, que la red móvil se caiga o que no tengan acceso a internet. Entonces, ya va creando un malestar en los clientes. Y no obstante, también algunas organizaciones exitosas están sujetas a diferentes riesgos, no solamente de las catástrofes, como hemos mencionado, como son los huracanes, etcétera, sino estamos sujetos, hay riesgos que podría haber posibles ataques organizativos. Otras organizaciones nos pueden empezar a atacar.
atacantes del Internet, los famosos hackers malos, pero nos pueden comenzar a hacer ciertos ataques, o ataques automatizados, o una denegación de servicios, algún error de conexión que nos pueda paralizar las actividades del negocio, o los famosos virus, caballos de Troya, etcétera, los gusanos, o inclusive estamos sujetos a posibles usuarios deshonestos que pueden estar dentro de nuestra institución, que pueden causarnos daño, o algunas infracciones accidentales. Y lo más importante acá es preservar la información, que es el activo más valioso de nuestra compañía, principalmente. Por supuesto, el factor humano es importante. Lo primero que hay que salvaguardar ante cualquier situación de catástrofe es primero el factor humano y después es la información de nuestro negocio. Pero lamentablemente hay una nueva amenaza, que es el ransomware, por ejemplo. Ustedes ya han visto las noticias, qué es lo que está pasando con este malware. Hay bastante información en el Internet que realmente hay instituciones que están pagando para poder liberar su información secuestrada. Entonces nos enfrentamos tanto a amenazas naturales, amenazas ocasionadas por el hombre, amenazas accidentales también. Y también pudiera pasar errores, fallas de hardware. ¿Sí? Es algo con el que tenemos que convivir, en algún momento nos pudiera pasar. Ahí están viendo las imágenes, podemos tener una quema de tarjetas madre, que el software no esté funcionando adecuadamente, hasta nuestros medios de almacenamiento pudieran tener ciertas fallas. Entonces, tenemos que estar conscientes sobre la existencia de diferentes riesgos. Y aquí es muy importante, ya viene el tema entrando un poco al tema de la auditoría de tecnologías de la información. Ustedes saben bien que hay la parte de auditoría interna en tecnología, auditoría externa de tecnología, pero lamentablemente algunas instituciones no tienen un auditor interno de tecnología y rara vez contratan una auditoría externa de tecnología. Entonces, aquellas instituciones que sí tienen un auditor, el auditor ¿qué hace? Evalúa, revisa, examina, analiza la gestión de tecnología, los procesos de tecnología, los recursos, como son los datos, la información, la infraestructura tecnológica, los sistemas de aplicación, las instalaciones, o sea, los sites principales, los sites alternos, hace una auditoría a los usuarios, ¿sí? Al comportamiento tal vez de los usuarios frente al sistema, verifica el cumplimiento de las políticas de los usuarios, etcétera. Inclusive hace una evaluación de la efectividad y eficiencia del recurso humano de tecnología, también pudiera ser. Entonces, aquí tenemos diferentes criterios que se evalúan. Por ejemplo, eficacia, eficiencia, todo lo que es seguridad, la confidencialidad, integridad, disponibilidad, la confiabilidad de la información y el cumplimiento. Entonces, el auditor puede auditar partes de estos criterios y parte de estos recursos de tecnología, parte de la gestión, parte de los procesos. ¿Por qué digo parte? Porque el auditor externo generalmente no está todo el año en la institución, pero sí el auditor interno. El auditor interno tiene todo el año puede planificar una auditoría, hacer un plan general de auditoría. Entonces, el auditor también tiene ciertos procesos de auditoría que debe seguir, que debe cumplir, como es por ejemplo, si va a enfrentarse a una auditoría, hacer un relevamiento de información, ¿sí? Una planificación de la auditoría o preparar el memorándum de planificación de auditoría que involucra fijar un objetivo, un enfoque, un alcance de la auditoría, crear un programa de trabajo, crear los procedimientos de auditoría que va a seguir, los checklists que va a ejecutar, con quién se va a entrevistar. Y después con esa planificación que se hace una aprobación de esta planificación por parte del director de auditoría de la entidad o de la firma externa, por ejemplo, y con ese plan de trabajo de auditoría se va a hacer la ejecución de la auditoría. ¿Qué significa la ejecución? Es el trabajo de campo, es decir, ir a hacer el trabajo propiamente de revisión, evaluación y realizar inclusive pruebas. Aquí es fundamental que los auditores hagan pruebas
tanto de cumplimiento y pruebas sustantivas. No es simplemente ir y sentarse con los auditados y hacerle una serie de checklists, decirles, preguntarles y decirles si tiene redundancias, sí, y pasar al siguiente paso. Al siguiente paso. El auditor debe sentarse a revisar. Si el auditado en algún momento le responde que sí están haciendo una redundancia, por ejemplo, el auditor en algún momento debe pedir las pruebas necesarias, porque el auditor se basa en la evidencia suficiente y competente. Tiene que haber una evidencia realmente que el área de tecnología o el área de seguridad o el área de cumplimiento esté realizando. Entonces, acá es el trabajo de campo, donde generalmente se pasa mucho tiempo revisando el auditor en procura de cumplir el plan de auditoría. Y una vez que tiene varios resultados, aquí va encontrando diferentes observaciones, diferentes hallazgos de auditoría, y los va redactando de una forma que después se pueda presentar en un informe borrador a los auditados para hacer una validación de los resultados. ¿Qué significa esto? Que el informe todavía no está en limpio, todavía no ha escalado el informe a los ejecutivos, sino que está todavía el informe con las áreas de tecnología, las áreas de riesgo tecnológico, las áreas de seguridad de la información, para revisar juntos el informe y validar esos resultados. Una vez que esos resultados estén satisfactorios y acepten las observaciones y los auditados pongan un plan de acción, ya se hace precisamente la comunicación oficial de los resultados. ¿Qué significa esto? Emitir un informe final de auditoría. Y a lo largo de todo este proceso se va haciendo una documentación de papeles de trabajo electrónicos, cualquier evidencia que nos haya entregado los auditados, y fundamental decirles que el auditor trabaja con la información que la institución nos proporciona. Si ustedes no le entregaron una información importante al auditor, lo pudieran entregar en algún momento en la validación de resultados, pero hay algunas informaciones que deberían entregarse en su momento. Y una vez que después se haya hecho la auditoría, se haya entregado el informe, posteriormente en una fecha más adelante, unos 6 meses o un año, se puede hacer el seguimiento de auditoría. No obstante, las unidades de auditoría interna, al estar dentro de la institución, pueden planificar más tempranamente los seguimientos para verificar si las recomendaciones se han cumplido. Importante durante una auditoría es siempre la planificación de la auditoría y la parte del informe. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, cuando el auditor está haciendo una revisión de planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastre, los sites alternos, etcétera, está revisando procesos clave que es de continuidad, procesos de recuperación ante desastres. ¿Y qué está verificando por ahí? Está verificando información que se esté replicando, que haya una adecuada infraestructura tecnológica en el site alterno, que los sistemas de aplicación más críticos se estén replicando, tal vez hacer una revisión del site alterno, los accesos de los usuarios cuando puedan pasar a contingencia, etcétera. Entonces, puede ver la parte de seguridad también en el site alterno, puede verificar el cumplimiento con el marco normativo, con el marco regulatorio, que dicho está de paso, por ejemplo, el reglamento de riesgo operacional acá en República Dominicana, que aplica a todas las instituciones financieras, menciona que periódicamente se debe realizar pruebas a los planes de continuidad, a los planes de recuperación ante desastre. Pero ahora con el reglamento de riesgo, perdón, con el reglamento de ciberseguridad, ya establece claramente que una vez al año se debe realizar estas pruebas. Entonces, sin tomar esos marcos regulatorios por algún momento, algunas empresas que no están reguladas, los marcos de control que les he mencionado, por ejemplo, COVID, los estándares ISO, mencionan que deberían realizar pruebas de acuerdo a un calendario definido por las áreas. Bien. ¿Qué es una observación de auditoría? Ustedes dirán, ¿por qué lo llaman hallazgo de auditoría? Si ustedes buscan en las normas internacionales de auditoría, esa palabra hallazgo está establecida ahí. Inclusive, COVID lo menciona. COVID menciona esa palabra hallazgos. Si ustedes recurren a COVID 5.0 o a COVID 2019 y hacen una búsqueda, van a encontrar, si lo buscan en español, hallazgos, pongan y lo van a encontrar.
o si es en inglés, pongan feeling y lo van a encontrar. Entonces, ¿qué es una observación? Generalmente el auditor emite un criterio, algo que no está cumpliendo posiblemente una norma. Por ejemplo, ¿sí? Él redacta un título o una referencia, es como el titular de un periódico, ¿sí? Por ejemplo, pudiera decir, si bien el área de tecnología ha implementado un plan de recuperación ante desastres, el mismo no ha sido probado de acuerdo al marco regulatorio emitido por la Superintendencia de Bancos. Por ejemplo, un titular. Y le da una calificación del riesgo que está ocasionando o que podría ocasionar el hecho de no haber probado un DRP, por ejemplo. Entonces le da una calificación alta, media, baja, dependiendo del criterio del auditor y también dependiendo de en qué podría impactar el no estar realizando esas pruebas. Posteriormente redacta, de una forma muy resumida, la condición. ¿Qué es la condición? Es realmente la observación encontrada. Ahí se explayará un poco el auditor y redactará de una forma más concreta esa observación de que el área de tecnología, si bien se ha desarrollado un plan de recuperación ante desastres y se cuenta con un site alterno, durante esta gestión no ha realizado las pruebas respectivas, ¿sí? Y en el criterio, ¿qué mencionará? Mencionará la norma y dirá, según el reglamento de riesgo operacional de la Superintendencia de Bancos, en su artículo tal, menciona que las instituciones deberán realizar las pruebas correspondientes, ¿sí? Y acá vienen las causas también, porque los auditados nos pueden dar una causa. ¿Por qué? ¿Por qué no han realizado una prueba? Y se hará una breve redacción. Y luego se redacta el efecto o el riesgo de por qué no están realizando eso, es decir, en qué pudiera ocasionar. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en una temporada ciclónica y el riesgo se incrementa, ¿sí? Bien, luego, una vez que formule toda esta redacción, ¿sí? Él tiene la evidencia suficiente, redactará las recomendaciones respectivas. ¿Recomendará qué? Para que no se vuelva a repetir la observación y para eliminar la causa y minimizar el riesgo. Una recomendación clara y concisa. Y los auditados deberán poner un comentario indicando un plan de acción. ¿Cuál es la acción que va a realizar para que no se vuelva a repetir esto? Y esto es por cada una de las observaciones. Si el informe tiene 20 observaciones, va a haber 20 titulares, 20 redacciones de este tipo, unas 20 recomendaciones, unos 20 plan de acción. Y acá quiero resaltar a un gran amigo y maestro que tengo, que siempre lo ha mencionado esto en sus conferencias y he tenido la oportunidad de trabajar con él, que él menciona esto que es muy importante. Lo más importante de las auditorías son las recomendaciones. La auditoría no sirve para nada si no se cumplen las recomendaciones. Y eso es muy cierto, es como cuando ustedes van al médico, se hacen hacer todo un análisis completo, sangre, orina, etcétera, unas ecografías, el auditor o el médico les hace un análisis y les determina ciertas dolencias. Y él les da una receta y él les manda a una farmacia para que ustedes puedan empezar a seguir un tratamiento de esta enfermedad. Pero si ustedes no lo toman, si ustedes no compran esas medicinas o lo compraron y no se lo están tomando, prácticamente se puede morir también. Y así, esa misma analogía quiero hacerles en esta presentación. Es importante recalcar que este cuadro fue obtenido del blog de Nahum Fred, un gran expositor, un gran auditor interno, al que en algún día tendría el placer de conocerlo personalmente. Bien, ahora vamos a entrar ya a las observaciones más comunes que se van encontrando uno cuando va haciendo las auditorías. Por ejemplo, voy a empezar por la parte más alta, por la parte ejecutiva, por ejemplo. Cuando un auditor va a una institución, se encuentra con que no existe evidencia de la conformación de un comité de continuidad
o que el ejecutivo brinde el apoyo o el establecimiento de un sistema de gestión de continuidad del negocio, o de decir acá yo necesito que se implemente todo un sistema de gestión de continuidad del negocio. No, muchas veces no he visto eso, especialmente en las empresas privadas, en las empresas de telecomunicaciones. En la parte de los bancos sí, esto ya está un poco más maduro, pero es más que todo por el tema regulatorio. Pero muchas veces se conforma un comité y este comité no se reúne, por ejemplo. No hay una reunión periódica, no hay una reunión con una cierta frecuencia que vayan viendo cómo va el avance de la implementación de todo este sistema de gestión de continuidad del negocio, si ya se tiene el plan de continuidad del negocio, el plan de recuperación. Y principalmente para mí el comité de continuidad como es el propietario del riesgo o el dueño de ese proceso de continuidad. Son ellos los que en algún momento deberían pedirle a tecnología, decirle, queremos realizar pruebas con ustedes para tal fecha. Ellos deben marcar la agenda. Sin embargo, en otras observaciones, en otras instituciones, no existe esa área funcional que se haga cargo del sistema de gestión de continuidad del negocio. Algunas organizaciones responsabilizan de todo el plan de continuidad únicamente al área de tecnología. Y no es así. Si bien nació el tema de continuidad del negocio en el área de tecnología, esto fue madurando y ha ido saliendo un poco del área de tecnología. Y son las áreas de riesgos o un área de continuidad realmente que debería hacerse cargo del plan de continuidad del negocio. Y por supuesto, un componente importante de esto es el plan de recuperación ante desastres. Eso sí corresponde a tecnología. Otra observación más común que se ve en las empresas, en las instituciones cuando uno va a hacer la auditoría, ¿sí? Por ejemplo, no se han definido o adoptado marcos de control o estándares ISO para la implementación del plan de continuidad del negocio y del plan de recuperación ante desastres. Y tampoco para el análisis de riesgos. Muchos de estos procesos que ellos quieren implementar lo hacen a criterio personal. Y el auditor muchas veces va, ya un auditor muy formado, digamos, un auditor de ISACA, por supuesto, un auditor que ya conoce de estas normativas y se encuentra con una empresa que desconoce inclusive de estos estándares. Desconoce de la existencia de COVID inclusive en algunas instituciones o en algunas empresas. Desconocen de estándares de seguridad de la información, estándares de continuidad del negocio. ¿Sí? Otra observación muy común que uno se encuentra es que la institución no ha definido políticas para la continuidad del negocio. Otra es que no se cuenta con el personal capacitado para enfrentar el reto de continuidad. Uno va a las empresas, la gente de tecnología posiblemente no ha pasado estos cursos de COVID, estos estándares ISO, no tienen una formación de riesgos, una formación de seguridad, o tiene escaso personal, o la compañía no les paga cursos de capacitación. O también lamentable ver que algunos profesionales no por sí solos también enfrentan capacitaciones. El auditor se espera, de alguna forma, encontrar el apoyo de la alta gerencia. Por ejemplo, miren este cuadro tan interesante. La base fundamental para lo que es el plan de continuidad del negocio es el apoyo de la alta gerencia. Una cultura de continuidad. Y esto hay que trabajarlo en la institución, hay que concientizar a todas las áreas, no únicamente al área de tecnología, al área de procesos, al área de negocios, al área de seguridad física, al área de seguridad de la información. Hay que crearles la cultura de que en algún momento debería haber continuidad del negocio. Tenemos que estar preparados ante cualquier evento que nos pueda ocasionar. Y otra base fundamental es crear esa política de continuidad del negocio que les he mencionado. El auditor espera en algún momento encontrar el análisis de impacto del negocio, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Que se haya hecho una evaluación de riesgos. Fíjense cómo va formándose todo este pilar. Y que una vez que se haya hecho el análisis de impacto del negocio, la evaluación de riesgos, se haya establecido una estrategia para la continuidad. ¿Cuál va a ser mi estrategia si me pasa algo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la mejor forma de recuperarme? Y acá vienen diferentes planes que se deberían desarrollar.
Y estos son solamente ejemplos. Uno de ellos es el Plan de Recuperación ante Desastres, o el DRP. Otro, un plan de contingencia ante sismos y terremotos. Esto dependiendo de la ubicación geográfica donde estemos. Hay algunos países que no tienen mucha frecuencia de sismos, mucha frecuencia de terremotos, por lo tanto, pudieran no tener ese plan. Por ejemplo, acá en la República Dominicana, en todo lo que es el Caribe, imprescindible tener estos planes de contingencia ante la temporada ciclónica, por ejemplo. Y todo esto va formándose en el plan de continuidad del negocio. Planes contra incendios. Ustedes han visto últimamente las noticias de todo este año, la cantidad de incendios de diferentes empresas que ha pasado acá en la República Dominicana. ¿Sí? Otros países, por ejemplo, un plan de contingencia ante huelgas y convulsión. Hay países muy convulsionados socialmente por temas políticos, etcétera, que deberían tener estos planes desarrollados. Y una interacción de estos planes. Por supuesto, estos planes no va a desarrollar el personal de tecnología. Este sí. Pero estos otros planes hay gente experta que puede ayudarles a desarrollar. Pero al final todo esto se va conformando el plan de continuidad del negocio. Por eso es que digo que no se le puede responsabilidad a tecnología únicamente decirle que él desarrolle el plan de continuidad del negocio. Bien, para poder desarrollar todo este plan, aquí hay ciertos pasos generales, dependiendo de la norma que ustedes tomen o diferente del marco de control, pero al final todos convergen en lo mismo. Se deberá desarrollar un análisis de impacto del negocio, un análisis de riesgos, un manejo de crisis, respuesta ante emergencias, comunicar si es que en algún momento tenemos esa crisis y hacer el tema del plan de recuperación. Son procesos muy generales. Por ejemplo, para el análisis de riesgos, ¿cuáles son las entradas? Son las amenazas sobre los activos, las vulnerabilidades de los activos. ¿Y qué tengo como salida del producto de hacer un análisis de riesgos? Es encontrar el impacto que me puede ocasionar, la probabilidad y qué controles voy a implementar para minimizar esos riesgos. En el análisis de impacto del negocio, esa es la diferencia, que como entrada se tiene la criticidad de los procesos del negocio, la sensibilidad sobre algunos procesos que también son denominados activos. Y estos procesos clave están soportados por infraestructura tecnológica, por ejemplo. Entonces hay que ir clasificando esos recursos. ¿Y qué tengo como salida del análisis de impacto del negocio? Estrategias para continuidad. ¿Cuál va a ser mi mejor estrategia para poderme recuperar? Una priorización de los procesos críticos y determinar principalmente estas variables. Hay muchas otras variables, por supuesto, pero las más principales son el objetivo tiempo de recuperación y el objetivo punto de recuperación, que vamos a mencionarlo más adelante. Entonces, cuando uno va haciendo la auditoría, seguimos ahora explicando un poco sobre las observaciones más comunes que se encuentran cuando el auditor va a hacer una auditoría a estas empresas, entidades, en las entidades públicas, por ejemplo, que el análisis de impacto del negocio aún no ha sido desarrollado, o hay algunos que están desarrollando, o que nos dicen, estamos en proceso, pero cuando generalmente nos dicen que estamos en proceso es porque no lo tienen. Entonces, ¿qué es el análisis de impacto del negocio? Es un proceso fundamental, es un elemento principal, por lo que si no existe el análisis de impacto del negocio, no se ha determinado cuáles son esos procesos del negocio, cuál es su grado de criticidad de esos procesos, cuál es el impacto de no tener disponible en un cierto tiempo. Entonces, no hay en la compañía alguien que nos diga, estos son mis procesos críticos, estos son los procesos del negocio que yo necesito recuperar. Eso es cuando no hay el BIA. Pero hay algunas organizaciones que sí lo tienen muy bien establecido esto. Es un documento claro y vivo, porque generalmente va cambiando durante el año. Por cada uno de esos procesos del negocio, hay procesos de tecnología que soportan esos procesos. Hay infraestructura, hay hardware y software que soporta todos estos procesos. Entonces también hay que identificar, hay que determinar el grado de criticidad y su impacto de no tener disponible en un cierto tiempo. En una catástrofe yo puedo perder esta infraestructura. Entonces, ¿cuál es el impacto que me ocasiona a mí por no tener disponible esto en cierto tiempo?
Entonces, si no tengo el BIA desarrollado, no desconozco de esto. Puede estar en mi cabeza, puede estar en la cabeza del vicepresidente de tecnología, en la cabeza del gerente de seguridad de la información, sí, pero en una catástrofe son ellos tal vez los que puedan causar, tener daños y no poder asistir a la organización. Es por eso que se debe documentar estos planes. No estamos pidiendo que sean planes como el libro gordo de Petete. Si ustedes se acuerdan de antes cuando uno leía esos libros, una Biblia, no. Estamos pidiendo documentos claros, estructurados, que nos muestren por lo menos estos puntos. Es importante que el análisis de impacto del negocio también determine la información con su grado de criticidad y su impacto de no tener disponible en un cierto tiempo. El análisis de impacto del negocio debería describir cuáles son esas posibles amenazas que podrían afectarme la continuidad del negocio. Acá debería estar descrito todas esas amenazas naturales, esas amenazas ocasionadas por el hombre. Y después determinar estas variables importantes, como es el objetivo tiempo de recuperación. Y esto se trabaja con las áreas del negocio, con los propietarios de los procesos. No es determinado por tecnología únicamente, porque son los dueños, los propietarios de los procesos quienes deberían determinar en qué tiempo debemos recuperarnos. No podemos estar más de un día fuera de servicio, o más de 4 horas, o más de 2 horas. ¿Sí? Otra variable importante es el objetivo punto de recuperación, que es cuánto de información estoy dispuesto a perder en una catástrofe, pero hasta que me recupere, hay cierta información que sí pudiera perder. Otras variables que manejan otros estándares, por ejemplo, son el máximo tiempo tolerable que yo puedo estar sin atender, ¿sí? Una cosa es fijarse el objetivo de tiempo de recuperación, es decir, yo me voy a recuperar en 2 horas, pero máximo no podemos estar fuera de servicio unas 6 horas. Así que nos están dando como una holgura. Y después viene otra variable importante, el tiempo insumido en todo el trabajo de recuperación. Bien. Entonces, cuando no se tiene todo esto, no se puede en algún momento determinar la estrategia de recuperación. El análisis de impacto del negocio debería tener descrito también qué aplicaciones, qué sistemas de información, qué servicios y qué información son los más importantes de recuperar en un site alterno, de acuerdo a estas variables definidas, por supuesto. También el análisis de impacto del negocio debería describir de una forma general, porque esto después está en el DRP, qué recurso tecnológico necesito para poder replicar la información o para poder recuperarme. ¿Qué hardware, qué software necesito en el site alterno? ¿Qué ancho de banda que me permita la optimización de costos? Y aquí quiero contarles una anécdota. Una institución fue esto, hace muchos años atrás, una institución financiera que no tenía el análisis de impacto del negocio. Ellos querían replicar toda la información de su site principal a su site alterno, y eso era demasiado costoso. Pero entonces aquí nos piden una auditoría específica a este proyecto, que era de plan de continuidad del negocio, plan de recuperación ante desastres, etcétera. No era una auditoría tanto de seguridad, no era una auditoría de desarrollo de sistemas, no, era una auditoría específica. Revisamos toda la documentación y empezamos a pedir ciertas informaciones, a revisarla, y determinamos que realmente no era necesario replicar toda la infraestructura tecnológica, toda la información hacia un site alterno. Era únicamente los sistemas críticos. Por lo tanto, nosotros recomendamos hacer una revisión nuevamente de ese proyecto y determinar exactamente, desarrollar un plan de continuidad del negocio, un análisis de impacto del negocio que determine realmente qué es lo que debemos nosotros recuperarnos, porque el resto pudiera ser mediante backups nada más, mediante los backups o los backups en Cint, etcétera. Entonces, ese fue un buen aporte de un auditor externo, de una firma de auditoría que realizamos a una institución. Hemos de alguna forma ahorrado o hemos evitado ciertos costos onerosos en esa institución. Entonces, factor fundamental para el BIA es tener un análisis de impacto del negocio, me determina la estrategia de recuperación. ¿Qué voy a optar? ¿Voy a optar un hot site, un warm site,
un cold site, un site espejo, un site móvil. ¿Qué infraestructura necesito? ¿Cuál va a ser mis herramientas para poder replicar la información? ¿O voy a usar las herramientas nativas? Las herramientas nativas de Oracle, de AC400, por ejemplo. O voy a adquirir un software de replicación, por ejemplo, para administrar todo esto. Entonces, el BIA es fundamental para todo esto. Entonces, este cuadro explica muchos de los puntos que he mencionado acá. Por ejemplo, si hay una interrupción acá, todo lo que viene para acá atrás es el objetivo punto de recuperación. Es decir, yo estoy dispuesto a perder información de un día atrás, entonces significa que no es un sistema muy crítico. Por lo tanto, puedo hacer únicamente copias de respaldo, por ejemplo. O si únicamente voy a perder de 1 a 4 horas, este es un ejemplo nada más, por si acaso. Y esto es extraído del manual de preparación para el examen CISA, que solamente es como un ejemplo que ellos mencionan, que si estoy dispuesto a perder de 1 a 4 horas la información, pudiera hacer respaldos ya en disco, es decir, desde mis servidores principales, hacer una copia de respaldo a mi site, pero como copia, no como redundancia, que son cosas muy diferentes. ¿Sí? Por ejemplo. Pero si no quiero perder nada de información, o por lo menos una información mínima, aquí sí ya se debería pensar de una replicación de datos en espejo, un mirror, una replicación en tiempo real, por ejemplo. Por lo tanto, en mi estrategia de recuperación, mi objetivo tiempo de recuperación, puedo recuperarme dentro de 1 hora. Obviamente tendría que haber implementado un site, un hot site por lo menos, que esté a nivel de clúster, un clustering activo-activo, por ejemplo. O si me voy a recuperar de 1 a 4 horas, pudiera ser un clúster activo-pasivo, o un hot standby, como muchos clientes hemos visto nosotros que lo hacen muy bien, una replicación eficiente con Oracle standby, a través de los archive logs, van juntando cierta información en los archives y cada cierto tiempo va replicando esta información. Y allá uno ingresa con ellos, si es que pasaría algo, ellos hacen un proceso de recuperación y tienen ese lapso de tiempo. O si voy a necesitar recuperarme en un día, entre 4 y 1 día, un call standby para poder restaurar estas cintas de backup. Seguimos socializando. ¿Qué observaciones uno encuentra cuando va a hacer una auditoría? Por ejemplo, el análisis de impacto del negocio ha sido desarrollado por tecnología y no es de conocimiento del área de riesgos, por ejemplo. Es fundamental que cuando se desarrolla un análisis de impacto del negocio, sea desarrollado tanto por el área de continuidad, por el área de tecnología y por el área de operaciones. Todo un engranaje perfecto. Son todos ellos los responsables de hacer este análisis de riesgos. Y una vez que se obtenga este documento, debe ser de conocimiento del área de riesgos, por supuesto, aprobado por el comité de continuidad, de conocimiento de las áreas de seguridad, del área de tecnología, y en algún momento del ejecutivo, por supuesto, porque eso va a ser el instrumento para venderle la estrategia de recuperación, decirle, mire, este es el análisis de impacto del negocio y necesitamos para poder implementar un site esta cantidad de presupuesto. Sin eso ustedes no pueden venderle nada al ejecutivo, no le pueden convencer si no hay un análisis de impacto del negocio. Otro aspecto importante dentro del proceso de la construcción o de la elaboración del plan de continuidad del negocio es el análisis de riesgo tecnológico, que es fundamental también para tener un buen plan de continuidad del negocio. Entonces, en algunos casos, cuando uno va a hacer auditoría de tecnologías de la información a las instituciones, empresas, bancos, etcétera, se encuentra con que la entidad no ha realizado un análisis de riesgo y que sirva para el plan de continuidad. Otra observación que hemos encontrado, ¿sí? Este es un compilado de varias instituciones, por supuesto, es un compilado de tanto empresas privadas, bancos, empresas comerciales, empresas de telecomunicaciones, etcétera. Por ejemplo, el análisis de riesgo de tecnología es a nivel de procesos generales y no a un nivel técnico de hardware y software.
Un análisis de riesgo debe asentarse a ver, por ejemplo, cuáles son los riesgos en la base de datos, qué riesgos hay en la plataforma Oracle que hemos implementado. No porque sea Oracle ya es lo mejor, sino es cómo lo hayas implementado, qué controles hayas implementado y qué controles has dejado de implementar, o has dejado por ahí cosas sin controles. Otro aspecto es, no se han identificado los riesgos de los activos del site alterno. ¿Sí? Una vez que uno implementa el site alterno, pero nunca le han hecho un análisis de riesgos a esa infraestructura de servidores, switch, routers. Claro, cuando son de propiedad de la empresa, porque hay algunas otras compañías que optan por subcontratar todo el servicio del site y ya, bueno, es la empresa ella la que debe encargarse de realizar todo eso. Entonces, un análisis de riesgos debería llegar a un nivel tan detallado. Este es solamente un ejemplo nada más, donde se deberían tomar todos esos aspectos técnicos que le estoy mencionando. Y el análisis de riesgos no es más que ver una radiografía de lo que es nuestra tecnología. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los riesgos altos? ¿Cuáles son los riesgos medios? ¿Cuáles son los riesgos bajos? Y una buena práctica es que cuando se realiza este análisis de riesgo, que por lo general en las entidades maduras, en las entidades que han tenido un cierto grado de madurez, quien realiza este análisis de riesgo es el área de riesgos, porque tienen analistas de riesgos tecnológicos. Y son ellos que entregan este análisis de riesgo a las áreas de seguridad y a las áreas de tecnología, mencionándoles claramente que preparen un plan de mitigación de riesgos, principalmente de estos riesgos rojos, para que sean minimizados o mitigados en un tiempo prudente, por supuesto. Qué lindo sería ver todo en color verde, significa que hemos minimizado todos los riesgos. Entonces, esa es una buena práctica que siguen algunas empresas ya con un grado de madurez. Sigo contándoles sobre algunos aspectos de las observaciones que uno encuentra cuando va a hacer auditoría. Por ejemplo, en la replicación. En nuestras pruebas de auditoría, esta es una observación también que hemos encontrado, en nuestras pruebas de auditoría, el área de tecnología no nos pudo demostrar la data replicada al site alterno, por lo que no emitimos criterios sobre la eficacia de la replicación y el RPO. Pero claro, o sea, el área de tecnología nos dice, sí, estamos replicando, tenemos un site alterno, pero es que en algún momento tenemos que ver esa data replicada. Y hay herramientas que permiten ver, ¿sí? Hay herramientas como, bueno, a modo de ejemplo nada más, el EMC, por ejemplo, es una plataforma, el Recovery Point, que va replicando. Mientras ustedes van replicando, pueden entrar a un punto de recuperación, entrar a ver la data y mientras tanto sigue replicando. Por ejemplo, el AS400, este es un ejemplo de hace muchos años de un cliente, que por ahí he enmascarado algunas cosas, que nos ha demostrado eficientemente, miren, este es un ejemplo claro de que sí se puede hacer. Transacciones que van entrando de los pagos de tarjetas de crédito en diferentes puntos de venta, ¿sí? Le pedimos al de base de datos y al de tecnología abrir dos pantallas divididas, uno producción y uno el site de replicación. Entraba una transacción y aquí inmediatamente llegaba. Su RPO era de menos de 5 segundos. Realmente algo bien impresionante, algo que por poco el auditor no le aplaude a los que han implementado esto realmente. Entonces sí se puede hacer, en Oracle también se puede. Muchos de nuestros clientes nos han demostrado, abriendo Oracle acá y abriendo Oracle acá, buscar la tabla más transaccional que pueda tener el sistema, hacer un browse, un ordenamiento de fecha de lo más nuevo hacia abajo y ver en otra pantalla dividida con un refresh, ver cuánto es el RPO. Entonces, ahí estamos midiendo realmente el RPO. Si el RPO me dicen ellos que se han dado 5 minutos, hay que ver si realmente en 5 minutos llega la transacción acá. Esa es una prueba sustantiva que deberían realizar tanto los auditores internos como los auditores externos. Vuelvo y les repito, el auditor no es solamente de ir a hacer un checklist y hacer todo unas preguntas de sí y de no.
sino hay que verificar estos aspectos. Otra observación más común que se encuentra cuando uno va a hacer una auditoría es, observamos que no se está replicando su información y sus sistemas más importantes a su side alterno, como es el core bancario y otros servicios virtualizados importantes, poniendo en riesgo la continuidad del negocio. Sí, eso hemos encontrado en su momento en algunas entidades, pero era porque todavía el marco regulatorio era nuevo, ellos estaban todavía en la parte de la implementación, pero se atrasaron, pero por lo tanto había que mencionar ya en los informes de auditoría estos puntos. Otro punto que uno se encuentra generalmente es, si bien se está replicando la información, no se está replicando los programas ejecutables de los sistemas más importantes. Parece pequeña esa observación, pero es importantísima. Si bien está replicando la información, pero allá, ¿cómo se va a ejecutar si sucede una catástrofe? ¿Dónde están los programas ejecutables que van a ser la operativa de este sistema, por ejemplo? Entonces, hay que replicar también esos programas ejecutables en algún momento, porque generalmente las áreas de tecnología esto lo van guardando en otros servidores, etcétera. Pero hay que replicar también. Por eso que es importante el análisis de impacto del negocio, verificar cuáles son los procesos críticos, verificar cuáles son las aplicaciones que voy a replicar también, y por supuesto la información. Y en esa entidad que estábamos haciendo la auditoría, había mucha frecuencia de cambios en sus programas, porque era un sistema que estaban implementando, casi estaban saliendo de la implementación. Por lo tanto, había muchos cambios, casi todos los días hacer cambios a los programas. Por lo tanto, esos programas ejecutables también hay que replicarlos. Otras observaciones más comunes que uno encuentra son en la parte de las pruebas. Por ejemplo, las pruebas son realizadas únicamente por el personal de tecnología y no con la participación de los usuarios clave de las áreas operativas. Es importante que las áreas participen en las pruebas. Está bien que tecnología haga sus propias pruebas internas, sus propias pruebas técnicas de comunicación, ver si se está replicando para que no se pare la replicación, etcétera. Pero en algún momento hay que definir estas pruebas con los usuarios. Pero en algunas oportunidades de algunas empresas hemos solicitado la información de las pruebas y no hay evidencia de la participación de los usuarios de las áreas operativas en estas pruebas. Otro aspecto es que no se tiene planes de pruebas formalizados. Muchos planes de prueba los hacen mediante correo electrónico y dicen, tal fecha vamos a probar y necesitamos la participación de tales personas. No, hay que hacer un plan, un documento, algo que en algún momento se pueda firmar. El comité de continuidad debería ser fundamental que realice o elabore este plan o autorice este plan de pruebas, porque son ellos los más interesados en que esto funcione. Esos planes de pruebas deberían definirse objetivos, el alcance, qué es lo que se va a probar, cuándo se va a probar, qué procesos clave se van a ejecutar, quiénes van a participar en las pruebas, qué evidencia debemos obtener de esto. Otra observación que uno encuentra cuando va a hacer una auditoría es, en las pruebas realizadas no se ha medido el RTO, por lo que genera incertidumbre sobre la eficiencia en el tiempo de recuperación. Claro, nosotros pedimos las pruebas y les pedimos por ahí, ¿y ustedes han medido el RTO? Y ellos nos dicen, no. Entonces, genera incertidumbre en algún momento, si sucede una catástrofe, surge esa duda y nos preguntamos, ¿realmente ellos podrán recuperarse en el tiempo que están mencionando? Nos surge la duda. Entonces, acá también hay que pedirle al auditor interno cierta información y verificar si él en algún momento ha participado en las pruebas, si él ha medido el RTO, y en algunos casos nos han dado la respuesta que no han realizado ese proceso. Entonces, una prueba clave dentro de las pruebas que se realizan es medir el RTO. Otra de las observaciones más importantes es que no existe suficiente documentación que demuestre, ¿sí? No existe
no existe suficiente documentación que demuestre las pruebas realizadas a los diferentes procesos de acuerdo al objetivo. Es decir, acá es importante que los que van a realizar pruebas, tengan capturas de pantallas, por lo menos, de algunas transacciones para demostrarnos que realmente han hecho pruebas. Otro aspecto importante, si bien la entidad ha realizado pruebas de recuperación y existe un informe con recomendaciones, no existe evidencia de la implementación de estas acciones correctivas. ¿Qué significa esto? De que hay un informe de pruebas, resultados de pruebas y unas recomendaciones de estas pruebas. Sin embargo, no existe evidencia de que realmente se haya implementado estas acciones correctivas. Otra observación muy importante que se encuentra, y esto ya es un grado de madurez alto, que en algún momento tienen que llegar, eso es lo que nosotros siempre recomendamos, que en algún momento deben realizar una prueba global, considerando una falla total, considerando que algún evento catastrófico con pérdida de todos los componentes de la infraestructura tecnológica en la oficina principal. Es decir, nuestro site principal, nuestro data center se vino abajo. Consideremos eso. Pensemos en que no hay comunicaciones, no se puede acceder a las oficinas. ¿Cómo nos vamos a recuperar en el site alterno? Tenemos que ir a otro lugar. Pero esa prueba de falla total, por lo menos de los clientes que nosotros hemos visitado, hasta ahora no lo han hecho. Están en ese proceso de llegar, porque es un proceso de madurez. Pero en algún momento tienen que llegar a probar esto. Es la única forma de decir en lo que hemos cumplido el objetivo del proyecto, que estamos preparados ante una catástrofe. Entonces, para nosotros es fundamental que las áreas de tecnología, seguridad, continuidad del negocio realicen pruebas de sus planes de continuidad del negocio, de sus planes de recuperación ante desastres, etcétera. Algunas otras observaciones por ahí, observaciones a los sites, ¿sí? A los sites alternos. Por ejemplo, algunas empresas no tienen sites alternos de replicación con las seguridades adecuadas. ¿Sí? Algunas empresas sí montan un site alterno, ellos mismos adquieren la infraestructura tecnológica, pero cuando uno va a hacer una revisión se encuentra con ciertas precariedades de seguridad física, seguridad de tecnología. Eso es totalmente verídico. Entonces, es importante que, si bien puse las seguridades en mi data center principal, también tengo que poner las seguridades físicas y de tecnología allá en el site alterno. ¿No? Otro aspecto que esto es mucho mucha tela que cortar, si se puede decir, sus sites están en las mismas áreas geográficas de riesgo. Piensen en el huracán María, que no pasó el ojo de la tormenta por el centro de San Juan, no, pasó por el norte, me parece. Pero ha dejado ciertas entidades sin funcionar como deberían por un tiempo. Entonces, si esas entidades tienen su site en las mismas áreas geográficas, están sujetas a los mismos riesgos. Es algo también que hay que considerar. Hay algunas empresas importantes que hemos visto y algunos clientes también de la parte financiera que ya están empezando a tener sus sites en cloud. ¿Sí? Por ejemplo, hay una compañía acá, una empresa privada acá, un grupo financiero que nos ha gustado mucho sus sites en cloud. Ellos lo tienen su cloud en Virginia, perdón, sí, su cloud principal, su sitio principal en Virginia, Estados Unidos. Fíjense, su sitio principal. Y su replicación de ellos está en California. Entonces, nosotros como auditores muchas veces no podemos viajar allá para hacer una auditoría de la revisión física, verificar realmente si están haciendo la replicación, etcétera. Porque inclusive los backups los hacen allá, en Virginia, porque han contratado todo ese servicio. Pero lo único que podemos hacer es a ellos pedirles es un informe SOC. ¿Qué es un informe SOC?
es un informe que otra firma de auditoría internacional que está ubicada allá en Virginia o en California ha hecho una revisión minuciosa de todos estos procesos de verificación que se está haciendo la replicación, que la infraestructura tecnológica es la adecuada, que si se tiene seguridades, que si realmente se están haciendo las copias de respaldo, etcétera. Entonces nosotros pedimos ese informe SOC a la compañía, nos las entrega y nosotros hacemos una revisión y estamos más o menos como una analogía, les hago que cuando ustedes van, si yo soy un médico y ustedes me traen análisis de otros médicos, tengo que confiar en lo que me está diciendo el médico. Porque es un informe confiable. Se supone que quien lo hizo es otra importante institución de auditoría, por ejemplo. Pero hay muchos que cuando están implementando sus sites en la nube, no están pidiendo un informe SOC. Es importante que soliciten que la compañía que está brindando el servicio de site en la nube pueda ser auditado por otra firma internacional de auditoría, por ejemplo, con presencia internacional, y que les entregue ese informe SOC. Bien. También como auditor externo, se encuentra que a veces mucha auditoría interna también es sujeto de observaciones. Porque auditoría interna algunas veces no ha participado en las pruebas de continuidad de recuperación ante desastres. Entonces nosotros como auditores externos muchas veces cuando vamos a las entidades o a las empresas decimos, ¿se han realizado pruebas? Sí, aquí están los informes. ¿Y auditoría interna ha participado en estas pruebas? Y a veces la respuesta es no. Es importante que auditoría interna participe en estas pruebas, porque son los que están verificando el día a día lo que está pasando. Son ellos los que pueden medir con mejor criterio, más objetivo, de lo que puede opinar un informe, y un informe preparado únicamente por el área de tecnología. No, el informe final de pruebas debe ser preparado por el comité de continuidad y firmado por todo ese comité, por todos esos miembros del comité, donde en ese informe de pruebas se mencione que realmente han sido exitosas las pruebas, se han cumplido los objetivos de las pruebas, y si bien existen ciertas observaciones, ciertas oportunidades de mejora, que son lecciones que se van a aprender. Otra observación muy común que uno se encuentra cuando va a hacer auditoría es que no se monitorea la replicación mediante alertas y notificaciones oportunas. Muchas veces algunas instituciones contratan consultores que les implementan todo esto, les implementan todo el sistema del DRP, la replicación, y les dejan funcionando, pero muchas veces ellos se van descuidando, el área de tecnología ya se va descuidando de hacer un monitoreo permanente, o seguridad también debería monitorear esto, que la replicación siempre esté constante. Implementar alertas y notificaciones para que me llegue un correo electrónico y me diga que se paró la replicación. Entonces, cuando uno va a hacer la auditoría, se encuentra con este tema que no se está haciendo un monitoreo efectivo o eficiente de la replicación. Y también no solamente es la transmisión de la data que hay que ir monitoreando, sino hay que monitorear también el hardware que tenemos en el site alterno. Si nosotros hemos montado un site, tenemos que monitorear el servidor de allá, el servidor de aplicaciones que tenemos allá, el servidor de base de datos, nuestros switch, nuestros routers allá, hay que ir darles un monitoreo como si fuese nuestro site principal. Entonces, les he mostrado más o menos las observaciones más comunes que se van encontrando durante una auditoría cuando se hace a los planes de continuidad del negocio, planes de recuperación ante desastre, a los sites alternos. Y para mí es fundamental darles estas recomendaciones para que puedan mejorar en sus entidades, porque todo es mejorable, todo es perfectible. Nada es seguro en este mundo, ustedes saben muy bien. Todos estamos sujetos a los riesgos. Entonces, entre las recomendaciones más importantes es crear mayor conciencia en los ejecutivos, fortalecer las áreas de tecnología, seguridad de la información, las áreas de riesgos, continuidad, auditoría interna en las organizaciones, pero fortalecer con estos temas, tanto capacitaciones, darles la infraestructura necesaria, conformar ese comité entre ellos,
fortalecer las áreas de auditoría para que tengan esa capacidad de hacer una auditoría a todos estos procesos que estamos viendo, a estas documentaciones. Aplicar mejores prácticas de continuidad y recuperación ante desastres. Ahí les hemos mencionado una infinidad de normas y estándares, metodologías, mejores prácticas. Apoyarse de expertos en temas relacionados, pero acá es fundamental que un consultor, si va a ir a hacer un trabajo a una institución, a una empresa, no trabaje solito, que no se cierre en una oficina y se empiece a construir el plan solo o con la participación de algunos, pero al final entregue unos documentos de tantas páginas que solo él le entienda y que quiera capacitar 4 o 5 horas o un solo día. No, para mí un consultor es un experto que va, hace el trabajo y deja el valor agregado de capacitando, enseñando y dejando volar a ellos solitos para que ellos sean los que administren esos productos del consultor. Ese es el valor agregado que debe dar un consultor. Capacitar al personal de sus empresas, tema fundamental, y para eso estamos nosotros acá, para apoyarles desde ISACA. Ustedes saben que ISACA es la Asociación Internacional de Auditoría y Control de Información, que va capacitando a nivel internacional, va emitiendo las certificaciones CISA, por ejemplo, la certificación C-RISC, CISM, CGIT, COVID, y ahora una nueva certificación es la CSX de ciberseguridad. Modestia aparte, yo tengo la certificación CISA desde el año 2006 y a través de esta certificación a mí me ha permitido salir a diferentes países, está por Centroamérica, por varios países de Sudamérica, realizando auditorías en proyectos internacionales como Banco Mundial, BID, la Unión Europea, en bancos. Entonces, para mí es fundamental tener una buena certificación y, como siempre digo, horas de vuelo en todo este tema. Y, por supuesto, cumplir las recomendaciones de auditoría, tanto interna como de auditoría externa, y también de sus consultores que vienen a hacer un trabajo para ustedes. A propósito de los cursos de preparación, de la certificación CISA, quiero mencionarles que el capítulo ISACA Santo Domingo, este sábado precisamente comienza el segundo curso de preparación para el examen de certificación CISA del 2019, donde modestia aparte estaré impartiendo el 5º módulo, y ahí están rodeados de otros grandes profesionales con los cuales he tenido la dicha de compartir, de conocerlos, de trabajar con muchos de ellos que están ahí, que les van a dar un buen curso de capacitación. Y aquí es importante, y me acaba de comentar la presidenta del capítulo, Rosa Damaris, que hay una gran oportunidad para todos aquellos que están escuchando este webinar completo, tienen un descuento de un 50%, ¿sí, verdad? Sí. 50% de descuento para este curso de preparación del examen CISA. Así que yo les pido que aprovechen este curso y voy a pasar a Máximo. Máximo, ¿me escuchas? Sí, Wilson, realmente... Me gustaría, Máximo, que por favor puedas hablarles de los otros siguientes cursos, también hablarles un poco de ISACA, de los beneficios y principalmente Claro, de los cursos que estamos planificando, por favor. claro que sí. Nosotros tenemos bueno, primero agradecerte esta magistral conferencia que nos has compartido en el día de hoy. Yo sé que muchas de las personas que están conectadas están recibiendo buen material y muchas buenas recomendaciones que pueden ya aplicar, y empezando hoy mismo, Wilson, en sus respectivas empresas y negocios. Así que excelente conferencia. Y claro, seguir con estos entrenamientos, así como les mencionaba Wilson, estamos habilitando un 50% de descuento a todas las personas, todos los profesionales que han participado en este webinar, que han formado parte de este webinar, y tienen que inscribirse, tienen hasta mañana viernes al mediodía para inscribirse.
Ya lo saben, un 50% de descuento para el curso de preparación del examen CISA. Recuerden que este entrenamiento inicia este sábado 29 de junio, así que si desea participar, por favor póngase en contacto con nosotros y le remitimos una cotización o cualquier información que usted necesite para completar esta inscripción. Igualmente también vamos a tener el curso de entrenamiento de preparación para la certificación CISM, Certified Information Security Manager. Es la certificación en gestión de seguridad y la tenemos pautada para iniciar el 13 de julio. Esto es el mes próximo, 13 de julio a mediados. Igualmente, si desea inscribirse, están abiertas las inscripciones, $500 para miembros y $600 para no miembros. Ahí estaremos participando también y compartirles de nuestro portal. Si me permites, Wilson, déjame tomar el control para Perfecto, mostrarles perfecto. el portal. Sí. Sí, bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas en la casilla del chat box. En la casilla del chat pueden enviarnos sus preguntas con respecto a esta conferencia o con respecto a las capacitaciones que hemos estado comentando. Por favor, cualquier duda que tengan sobre los temas tratados, pueden escribirlo en la casilla del chat y estaremos remitiéndole entonces a Wilson para que la responda durante este webinario. Igualmente, permítanme mostrarles un poco el portal que tenemos de ISACA. Si me dan un segundito, por favor. Aquí tenemos, este es el portal del capítulo de ISACA Santo Domingo. Aquí tenemos la dirección engage.isaca.org, Santo Domingo Chapter. En este portal también tenemos informaciones de los diferentes eventos que tenemos, las diferentes conferencias, webinarios, información del capítulo. Y aquí tenemos también los eventos, incluyendo los entrenamientos, webinarios, cursos y cualquier actividad que estamos preparando para el futuro próximo. Igualmente también ahí pueden tener información de todas nuestras capacitaciones, como son CCX, C-RISC, COVID, CISA, CSM, etcétera. Y le estamos también motivando, vamos a lanzar el primer entrenamiento en CSX, Cybersecurity Nexus, Fundamentos de Ciberseguridad, el 11, 12 y 13 de julio. Es una conferencia un entrenamiento, perdón, que vamos a estar impartiendo en esta fecha sobre ciberseguridad, los fundamentos de ciberseguridad. Como ustedes saben, está muy relacionado con la nueva normativa de seguridad cibernética de la Superintendencia de Bancos y estamos motivando a todas las personas a participar en este entrenamiento. Estamos también, lo vamos a tener un conferencista invitado desde el extranjero que viene a impartirnos este material, este curso, y una persona que tiene mucha experiencia, ha participado en otras conferencias y en diferentes sectores profesionales, lo cual nos llena de mucha satisfacción. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Mientras tanto, Máximo, es bueno recordarles que se aproxima el ISACA Full Day, todo un día de conferencias magistrales, conferencias, en lo posible vamos a llegar a hacer algunos talleres posiblemente, pero que estamos ya en proceso de organización de todo esto. Nuestro directorio está muy encaminado en este ISACA Full Day. Sí, así es. Así es. El ISACA Full Day es un día completo de conferencias, networking, conexiones y un evento que realmente viene a aportar a todos los profesionales de gestión de riesgo, seguridad, auditoría y gobierno de TI. Bueno, Wilson, hasta el momento no tenemos preguntas.
No tenemos preguntas. Vamos a ver. Hasta el momento no tenemos preguntas. Así Tal vez, que, Máximo, si puedes darles bueno, algún, queremos dejarle... Sí, tal vez si puedes darles algún correo para que ellos puedan obtener más información sobre sí, ISACA, sobre los cursos y alguna pregunta que ellos pudieran hacer, estamos dispuestos a responderles en sus correos electrónicos. sí, claro que sí. Nuestro correo, se lo comparto. Déjenme un momentito. Nuestro correo info@isacard.org. Les repito de nuevo nuestro correo info@isacard.org. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros, nos pueden escribir sus preguntas, sus inquietudes, también de esta conferencia, de este webinario, cualquier pregunta que tengan, nosotros la remitiremos directamente con el ingeniero Wilson Andia y darle también cualquier información sobre los cursos, cualquier duda que tengan, si desean inscribirse, si desean una cotización. También estamos en la capacidad de emitir comprobantes fiscales si es necesario para participar en los cursos y en las diferentes actividades que hacemos. Así que no sé, Wilson, si quieren finalizar con algún mensaje. Bueno, nuevamente recomendarles que siempre estén pendientes de los cursos de capacitación que imparte ISACA, logren esta certificación, es fundamental para para poder trabajar en sus instituciones. Hay mucho requerimiento de auditores CISA a nivel internacional, se está requiriendo expertos en certificaciones de seguridad, en la CISM, CCX ya va a empezar mucho más ahora. Entonces, Sí, recalcarles esa recomendación a todos, que siempre estén permanentemente capacitándose para mejora profesional, por supuesto. Cualquier así es. pregunta, entonces, nos hacen llegar al correo y yo les quiero agradecer nuevamente a todos ustedes, al capítulo y a todos los asistentes que han estado con nosotros en este webinar. Así es. Muchas gracias a todos por participar. Les recordamos que este webinario es válido por un CPE. Si usted se registró con su correo de ISACA, nosotros le vamos a pasar este CPE automáticamente. Sin embargo, si la dirección de correo que usted puso es diferente, entonces tendría que registrar su CPE directamente en el portal de ISACA. Así que ya lo saben, aquellos que están certificados, que tienen una de las certificaciones, este webinar es válido por un CPE y será registrado directamente en su cuenta de correo de ISACA. Muchas gracias a todos por seguirnos, por sintonizarnos el día de hoy. Gracias por su tiempo. Estamos muy agradecidos. Tenemos una asistencia importante en este webinario y queremos recordarle que pues, todavía está a tiempo, si desea hacerse miembro tanto de ISACA como del capítulo, todavía está a tiempo. Recuerde que ISACA es una institución internacional que promueve las mejores prácticas de gestión de riesgo, auditoría, seguridad y gobierno TI, y cuenta con muchos beneficios, no solamente los entrenamientos y las certificaciones, sino también librería de mejores prácticas, como son, por ejemplo, COVID, que recientemente lanzó la versión COVID 2019. También mensualmente la revista Journal con artículos actualizados de los diferentes temas que promueve ISACA. Y también la comunidad y los diferentes foros en los cuales pueden participar, incluyendo nuestro portal del capítulo de ISACA Santo Domingo. Así que muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Quedamos a la orden en cualquier inquietud que ustedes tengan. Así que feliz resto del día y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Amén. Chao.